nervioso central y se encuentra dentro del conducto vertebral. Esta limita superiormente a nivel del encéfalo e inferiormente a nivel de la L1 o L2, en los recién nacidos generalmente en la L3. Ya esta médula espinal está recubierta por meninges, las cuales son la pía madre, la aracnoides y la dura madre. Este es un tallo cilíndrico de color blanquecino que posee dos intumescencias importantes. Estas intumescencias se pueden observar en este gráfico. Tenemos la intumescencia cervical y tenemos la intumescencia lumbosacra. Son importantes ya que nacen las raíces de los nervios superiores y los nervios inferiores. Tenemos también dos estructuras importantes dentro de la médula espinal, que se denomina cono medular y una estructura rudimentaria denominada filium terminal. En cuanto a sus estructuras de la configuración externa, podemos determinar que tiene una cara anterior que posee una fisura media anterior y tiene una cara posterior que posee un septo medio posterior. ¿Ya? Y finalmente tenemos un surco anterolateral, dos surcos anterolaterales en su cara anterior, donde nacen las raíces anteriores que poseen funciones motoras. Y tenemos dos surcos posterolaterales, donde a cada lado de ellos nacen raíces posteriores sensitivas. Muy bien, yo les hablaré sobre la configuración interna de la médula espinal. Como ya sabemos, va a tener las tres meninges, que es la pía madre, la aracnoides, la dura madre, como lo estamos viendo. Y en esta imagen se está viendo el orificio central, o también denominado orificio epidendemario. Muy bien. Este es un corte transversal, cabe aclarar, para darnos cuenta de todos los componentes de la médula espinal. Ahora vamos a los componentes como tal, identificando dos principales sustancias. Vamos a ver. Ahora, esta que está en la forma central y que está denominada por la letra A, va a conformarse por esta estructura central en forma de mariposa, y otros autores la denominan que tiene forma de H, que contiene los cuerpos o somas neuronales. Y B, la sustancia periférica, en cambio, que va a estar alrededor de la sustancia A. ¿De quiénes estamos hablando? Estamos A con sustancia gris y B con sustancia blanca, que está bordeando la sustancia gris, cabe recalcarlo. Muy bien, ahora vamos. Ahora los componentes de la médula espinal, en específico hablamos de la sustancia blanca. Vamos a describir a continuación. Esta va a estar dividida en regiones o también denominados cordones. Uno de los cordones más importantes es el posterior, que es fácil de reconocer puesto que se encuentra entre entre el surco medio posterior y el surco posterolateral, donde ingresan las raicillas de las sensitivas. Muy bien. Ahora decimos que este cordón no va a estar simplemente conformado como tal, solo, sino que lo importante a marcar aquí es que vamos a tener una subdivisión y va a estar representado por dos fascículos. Aquí vamos a ver medialmente, que es el fascículo grácil, que lleva información de los miembros inferiores, y lateral, el fascículo cuneiforme, de miembros superiores. Hay que tener en cuenta que los dos no se van a encontrar en todos los segmentos medulares, sino que arriba de T6 vamos a encontrar ambos fascículos. Sin embargo, por debajo de T6 solo vamos a encontrar fascículo grácil. ¿Por qué? Porque lleva información específicamente a miembros inferiores. Muy bien. Ahora, ¿quién separa estos dos fascículos? Estos van a estar separados mediante el surco intermedio posterior. ¿Y quién separa el cordón posterior derecho con izquierdo? Es el surco medio posterior, que a pesar de que no está muy demarcado, a diferencia, por ejemplo, de la fisura media anterior,
Es muy importante para la separación de los cordones posteriores de tanto derecho como izquierdo. Muy bien. Los dos fascículos grácil y cuneiforme son los únicos dos fascículos que van a estar conformando el cordón posterior. Ahora bien, vamos al cordón anterolateral. Este cordón, según Rouvier, lo divide en dos como tal o dos independientes. Sin embargo, aquí es mejor para su comprensión tomarlo como uno solo. Y vamos a separarlos igual anatómicamente mediante un surco que demarca ambas porciones, que va a ser el surco anterolateral. Muy bien, este va a ser bien marcada y va a separar, aquí vemos el cordón anterior, que sería de rojo, y el cordón lateral por un color azul. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a representar ahora? Vamos a representar aquellos fascículos, en cambio, y tractos también del cordón anterolateral. Vamos a verlos de este lado. De color naranja vamos a estar representando en color naranja, como ya les mencioné, los fascículos que descienden de los centros neuronales superiores y bajan por medio de la médula espinal. Y en azul vamos a ver los fascículos o tractos que van de médula espinal y ascienden hacia los centros neuronales superiores. Vamos a representarlos. Los tractos importantes son el tracto espinocerebeloso posterior, el espinocerebeloso anterior, el sistema anterolateral, muy bien, ahora las ascendentes o aferentes también, que se denominan fibras reticulomediales, retículo espinal lateral, el tracto córtico espinal anterior, el fascículo longitudinal medial, el tracto córtico espinal lateral y el rubro espinal como último. Muy bien, vamos a ver de la sustancia gris los llamados cordones, los denominados astas anteriores. Muy bien, vamos a los astas posteriores y también vamos a ir viendo que vamos a encontrar las astas laterales aquí mencionadas y aquí se van señalando. Muy bien. Todas estas conformando estructuras grandes de la sustancia gris. Como ya lo vimos, ahora vamos a ver con esta imagen, vamos a ir viendo como principal vemos un agujero, un orificio central muy notorio que se va a denominar orificio epidemario. Ahora vamos a las astas posteriores, como vemos, va a estar dividida en tres porciones o en tres partes, que va a ser como primera cabeza, le sigue el denominado cuello y por último la base. Vamos a ver ahí que es muy largo, es alargado y puntiagudo. Vamos entonces a ver las astas anteriores, que son más voluminosas, como podemos ver, más gruesas. Y aquí vamos a encontrar que también se van a separar en dos secciones, pero por la estructura en la cual está basada, solo dos, que es la base y la cabeza. Muy bien. Laminación. La lámina 1 corresponde al núcleo posteromarginal. La lámina 2 corresponde al núcleo de la sustancia gelatinosa. 3 y 4 a los núcleos propios. El 5 al cuello del asta posterior. El número 6 a la base del asta posterior. El 7 la zona intermedia o asta intermedio lateral. El 8 el núcleo comisural. Y el 9, el asta ventral. Por último y no menos importante, tenemos a la lámina 10, que son los grises centrales que rodean el conducto epidemario. En la configuración externa va a describir una cara anterior, dos caras laterales y una cara posterior. En su cara anterior, en la línea media, va a presentar la fisura media anterior.
A ambos lados de esta fisura están situados dos cordones blancos denominados pirámides de la médula oblongada o pirámides vulvares, las cuales se van a encontrar limitadas lateralmente por un surco anterolateral del cual parten de 10 a 12 los filetes radiculares del nervio hipogloso. En sus caras laterales se prolongan superiormente los cordones laterales de la médula espinal. Su parte anterosuperior va a estar ocupada inmediatamente posterior al surco anterolateral por la oliva u oliva inferior. Estas caras van a estar separadas por un surco posterolateral, del cual van a emerger los nervios accesorio, el vago y glosofaríngeo. En su cara posterior se va a describir en su mitad inferior el surco medio posterior y dos cordones posteriores a cada lado de este surco. Estos cordones van a estar subdivididos por el surco intermedio posterior en tubérculo grácil y tubérculo cuneiforme. En su mitad superior, los cordones posteriores parecen separarse un poco y se convierten en pedúnculos cerebelosos inferiores. Limitan entre sí un espacio triangular de base superior que va a formar el cuarto ventrículo, el cual está cerrado posteriormente por el velo medular inferior. Este velo medular se continúa con la tenia del cuarto ventrículo, se une con la pía madre y da inicio a la tela coroidea del cuarto ventrículo. Se van a encontrar perforadas por un orificio medio que pone en comunicación la cavidad ventricular con el espacio subaracnoide. La tela coroidea, el velo medular inferior y las tenias del cuarto ventrículo van a formar el suelo del cuarto ventrículo, donde en su parte interna va a limitar con el surco medio del cuarto ventrículo, el trígono del nervio hipogloso, el trígono del nervio vago y el área vestibular. Corte que pasa sobre la zona de unión de la médula oblonga y de la médula espinal. Aquí vamos a presentar algunas particularidades. Las astas posteriores se dirigen en sentido lateral y tienden a situarse transversalmente. Además, el extremo de las astas posteriores no está separado de la superficie medular por el tracto posterolateral, sino por el extremo inferior del tracto espinal del nervio trigémino. Además, las astas laterales son voluminosas. Esta disposición que toman las astas posteriores comienza a producirse en la parte superior de la porción cervical de la médula espinal. Además, podemos observar el tracto espinal del nervio trigémino y por parte de las astas laterales van a emerger las fibras del origen de la porción vulvar del nervio accesorio. Y podemos observar lo que es la formación reticular, en este caso es mucho más extensa. Corte que pasa un poco superior al extremo inferior de la médula oblonga. Cada una de las astas anteriores se divide en dos partes, la cabeza y la base. La base forma cuerpo con la asta posterior y la cabeza de forma triangular es libre. La cabeza de las astas laterales, esta va a estar separada de su base por los tractos córtico-espinales laterales. Estos tractos descienden desde la médula oblonga hacia la médula espinal, se desplazan en el espesor de la médula oblonga y van desde la pirámide de la médula oblonga de un lado hasta el cordón del lado opuesto. Debido a esto, la cabeza de las astas anteriores queda aislada y se convierte en una columna gris en la cual se distingue más superiormente el núcleo ambiguo. Con respecto a las astas posteriores, estas tienen un contorno irregular y en su cara posterior presentan lo que son tres ensanchamientos: el núcleo gracil, el núcleo cuneiforme y el extremo posterior de la cabeza, la cual está separada por el tracto espinal del nervio trigémino. Además, el núcleo cuneiforme, el cual está marcado de amarillo, se divide en dos núcleos secundarios. Uno medial, que es el núcleo cuneiforme propiamente dicho, y uno lateral, que es el núcleo cuneiforme accesorio. Corte de la médula oblongada un poco inferior al cuarto ventrículo. Posteriormente a las pirámides de la médula oblongada en la región de las astas anteriores, la sustancia gris está mezclada con la sustancia blanca. La mezcla de ambas sustancias se denomina formación reticular. Además, los cordones posteriores han disminuido de volumen debido a que las fibras van a llegar a lo que es al núcleo gracil, al núcleo cuneiforme y se observa el extremo posterior de las astas posteriores. Estas fibras se dirigen medial y anteriormente, sobrepasan la formación reticular anterior al conducto central y el haz que forman medialmente se denomina haz del hemisco medial, ubicada posteriormente a las pirámides de la médula oblongada.
Corte que pasa por la parte media de la mitad ventricular o superior de la médula oblongada. Aquí vamos a encontrar los núcleos arqueados que se encuentran en la parte interna de las pirámides anteriores. El núcleo olivar inferior es sustancia gris bien diferenciada en forma de una bolsa abierta posterior y medialmente, que en sus extremos vamos a encontrar las olivas accesorias. Y cuando nosotros observamos la configuración externa de la médula oblongada, podemos ver a la oliva, la cual está formada por este núcleo. En la parte media vamos a encontrar a lo que es el lemnisco medial. Y a cierta distancia posteriormente encontramos el fascículo longitudinal medial. Y está a cada lado de la línea media, o el rafe medio que con color morado. En la parte posterior vamos a encontrar el cuarto ventrículo, que es el conducto central ya ensanchado. El fascículo longitudinal medial, ya señalado, va a constituir las bases vestíbulo espinal y tecto espinal. Aquí vamos a encontrar el surco medio, que por fuera va a formar una protuberancia y por dentro encontramos a varios núcleos. Aquí vamos a encontrar el núcleo del nervio hipogloso, luego al núcleo motor del neumogástrico y por último vamos a encontrar al núcleo posterior del nervio vago. Corte que pasa cerca del ángulo inferior del cuarto ventrículo. Aquí vamos a ver que permanece aún el conducto central. Y vamos a encontrar 3 núcleos periependimarios a cada lado, que va a ser el núcleo solitario, que es el más posterior y cóncavo hacia afuera, el núcleo vago espinal y el núcleo del hipogloso. Aquí aún permanece el núcleo ambiguo, desde la decapitación del asta anterior y por delante de este vamos a encontrar el núcleo olivar, accesorio posterior y anterior. Los posteriores son los que están señalados con verde y los anteriores con azul. A partir de los núcleos grácil cuneiforme y el núcleo espinal del trigémino van a salir fibras que se van a dirigir anteriores y mediales, las cuales van a formar arcos centrados. Estas formarán en la línea media lo que es la decusación de los lemniscos mediales, que está con color verde. Corte que pasa por la parte superior de la médula oblongada. La disposición de este corte es idéntica a la del corte anterior, sin embargo vamos a encontrar a la fosa romboidea un poco más ancha, la cual va a formar el cuarto ventrículo. En la lámina de la sustancia gris que forma la fosa romboidea vamos a encontrar de medial a lateral varios núcleos. Primero vamos a encontrar el núcleo del nervio hipogloso. Luego vamos a encontrar al núcleo vegetativo del nervio glosofaríngeo, que se encarga de sustituir al núcleo del nervio vago del corte precedente. Y por último vamos a encontrar al núcleo del tracto solitario y también al núcleo espinal del nervio trigémino. Aquí vamos a encontrar el núcleo ambiguo en la parte anterior y lateral. En la línea media vamos a observar el lemnisco medial y un poco posterior a este vamos a encontrar el fascículo longitudinal medial, los cuales ya describimos en el corte anterior. Aquí vamos a observar el núcleo olivar inferior, que en sus extremos anterior y medial vamos a encontrar el núcleo olivar accesorio medial y posterior y lateral vamos a encontrar el núcleo olivar accesorio posterior. Bueno, a continuación yo voy a hablar acerca de lo que son los territorios fisiológicos de la sustancia blanca que se encuentra en la médula espinal. Como bien sabemos, la sustancia blanca está compuesta por lo que son cordones anteriores, laterales y posteriores. Entonces, en estos vamos a encontrar a lo que se denomina tractos o fascículos. Principalmente vamos a encontrar en la parte anterior, en la fisura medio anterior, este tracto de aquí, que corresponde al nombre de tracto córtico-espinal anterior. En la parte más superficial del cordón vamos a encontrar 2 tractos más, que son el tracto vestíbulo espinal y lateral a este vamos a encontrar al tracto olivo-espinal. Ahora, en la parte más profunda del cordón vamos a encontrar a otro tracto, el tracto espinotalámico. Esto sería todo con respecto a la parte del cordón anterior. Vamos con los cordones laterales.
En los cordones laterales, en la parte más posterior, vamos a encontrar al tracto espinocerebeloso posterior, que sería este. Anterior a este vamos a encontrar a otro tracto, que es el tracto espinocerebeloso anterior. Es importante mencionar que estos nos ayudan para la sensibilidad profunda inconsciente. Ahora, en la parte más medial de lo que es el cordón lateral, vamos a encontrar dos tractos más. Uno que es el tracto córtico espinal lateral, y un poco anterior a este vamos a encontrar a otro tracto que es el tracto rubroespinal. Eso sería todo con respecto a los cordones laterales. Ahora vamos con los cordones de la parte posterior. Vamos a encontrar aquí más lateralmente lo que es el fascículo cuneiforme y medial a este a un fascículo grácil. Estos nos van a ayudar para impresiones de la sensibilidad profunda consciente. Y eso sería todo con respecto a los cordones posteriores. Esto es todo con respecto a los territorios fisiológicos. Gracias.